Bien, Dios quiero bendecirlo grandemente a cada uno de ustedes los que miran este video. Hoy vamos a estudiar las 2300 tardes y mañanas, pero primera parte, porque necesitamos saber qué era lo que se hacía en el santuario terrenal y luego entonces mirar lo que se está haciendo en el celestial. Por eso está dividido en dos partes. Así que nuestro estudio de esta hora será 2300 tardes y mañana, primera parte. Pero antes de comenzar quiero introducir con lo siguiente. Y es lo siguiente. En los primeros siglos de la historia del cristianismo, millares de cristianos perdieron sus vidas por amor a Cristo. Fueron lanzados a las fieras del Coliseo romano, quemados en las plazas públicas o muertos en prisiones sombrías. Satanás perseguía a todos aquellos que osaban compartir el Evangelio de Cristo con otros. Entre ellos encontramos a Esteban, Pablo, Pedro y otros. Pero algo estaba sucediendo. Por ejemplo, un mártir llamado Tertuliano llegó a afirmar: la sangre de los mártires es semilla. Es decir, cuanto más cristianos morían, mayor era el número de los nuevos conversos. Y con esto el cristianismo avanzaba y ganaba fuerza. Eso lo dijo Tertuliano, que la sangre de los cristianos, porque Satanás los perseguía, la sangre de los cristianos se volvía semilla. Cada vez más se convertían millones de cristianos. ¿Pero qué sucedió? Entonces Satanás cambió de estrategia. En lugar de perseguir a los que predicaban la pureza del Evangelio de Cristo, se introdujo él mismo dentro de la iglesia cristiana y corrompió la verdadera fe. La pureza de la doctrina apostólica dio lugar a las tradiciones y dogmas que vinieron del paganismo, y la iglesia cristiana perdió la pureza de su doctrina hoy. Perdió la pureza de su doctrina. Así que Satanás buscó un plan B, y ese plan B fue dejar de perseguir a la iglesia primitiva, introducirse en medio de la iglesia para así destruir la verdadera pureza de la iglesia. Así que hoy, cuando alguien decide seguir a Cristo, se ve delante de un dilema. Millares de religiones y todas, cada una enseña a ser la verdadera iglesia. Pero la profecía de las 2300 tardes y mañanas que hoy estudiaremos habla de dos acontecimientos que son muy importantes que lo notemos. Esos dos acontecimientos: número uno, en la tierra. O sea, las profecías de las 2300 tardes y mañanas que hoy estudiaremos tienen que ver en la tierra y en el cielo. ¿Por qué? Porque el surgimiento de la iglesia remanente, restauradora de la verdad de Dios, la cual fue pisoteada por el cuerno pequeño. Recordemos que en los videos anteriores lo pueden buscar, donde hemos estudiado quién es el cuerno pequeño, qué es la verdad y qué echó por tierra la verdad. Hemos detallado que el cuerno pequeño es el papado, que echó por tierra la palabra de Dios y hizo olvidar a la mayoría de gente lo que representaba el santuario, las verdades bíblicas que representa el santuario, para comprender la mediación de Cristo en el santuario celestial. Y por eso las 2300 tardes tienen que ver mucho, porque tanto en la tierra como en el cielo, porque de estas 2300 tardes y mañanas resurge la iglesia remanente, la restauradora de la verdad de Dios, como lo dice Isaías 58:12. Isaías 58:12 dice lo siguiente. Vamos a buscarlo. Isaías 58:12 dice así: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillo y restaurador de calzadas para habitar. Y aunque Isaías había hablado mucho tiempo antes de Daniel, de que a Daniel se le diera la visión, incluso Dios había profetizado que el remanente que iba a quedar en ese tiempo iba a restaurar las verdades que el cuerno pequeño, que el papado, iba a echar por tierra. Pero un evento también importante en el cielo. En el cielo se iniciaría, al final de las 2300 tardes y mañana, se iniciaría el juicio de investigación. Y cuando termine el cuerno pequeño, cuando termine este proceso, el cuerno pequeño será finalmente destruido y el reino dado a los santos del Altísimo, como dice
Daniel 7:18 y el capítulo 2. Daniel 7:18 dice que entonces, después de este periodo, el cuerno pequeño sería entregado y el reino sería poseído por las personas justas del pueblo de Dios. Así que tome su Biblia y comencemos nuestro estudio de hoy. Pero antes vamos a tener una palabra de oración y entonces estudiemos. Oremos. Bondadoso Dios, Señor, le damos las gracias porque gracias a su amor y misericordia nos permite estar con vida hasta estos momentos. Te pido, Señor, que le dé sabiduría a la persona que mire este video, a mí también, para poder, Señor, expresarme de la mejor manera y pueda la gente, Señor, entender tu palabra y podamos seguir aprendiendo de ti y compartiendo de ti, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, aprendamos juntos. Finalmente, ¿cuándo terminarán los ataques del cuerno pequeño al pueblo de Dios y a su santa ley? Por eso les recomiendo que se vea el video anterior, porque hay muchos detalles que necesita ver para poder entender esta parte también. ¿Cuándo terminarán los ataques del cuerno pequeño, que es el papado, al pueblo de Dios y a su santa ley? Porque eso ataca y atacaba el papado y lo sigue atacando. Vamos a Daniel 8. Daniel 8. Un momento, por favor. Ok, vamos a Daniel 8, versículo 13. Daniel 8, versículo 13 y 14. Dice lo siguiente. Vamos a ver hasta cuándo iba a atacar este cuerno pequeño al pueblo de Dios, a su santa ley. Dice la visión, en visión a Daniel. Entonces oía uno a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó al que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? Esto es muy importante, el continuo sacrificio, lo que se hacía en el santuario, el sacrificio continuo que nunca podía cesar. Pero el cuerno pequeño atacó este sacrificio continuo que simbolizaba algo. Entonces, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Le hace una pregunta. El santo le responde, y él le dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Así que iban a pasar 2300 tardes y mañanas, o sea, 2300 días, y entonces este cuerno pequeño dejaría de atacar el sacrificio continuo, en pocas palabras. Pero hay que entender algo. Las profecías de las 2300 tardes y mañanas, en las profecías que cubre el mayor periodo del tiempo de la Biblia, este es el mayor periodo de tiempo de la Biblia que cubre el santuario. La expresión tardes y mañanas está tomada del libro de Génesis, donde Dios, después de haber creado el mundo y todo lo que hay en él, declaró: hubo tarde y mañana. Y usted lo puede ver en Génesis capítulo 1, versículo 5, versículo 8, versículo 13, versículo 19, 23 y 31, donde la frase, la expresión: y fue el cuarto día, la tarde y la mañana. Y fue el quinto día, la tarde y la mañana. Y fue el sexto día, tarde y mañana. Así que esta expresión, en que aparece también en Daniel 2300 tardes y mañanas, se refiere a días, porque cada día tiene su día y tiene su noche, tiene su tarde y tiene su mañana. Así que la expresión 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado se refiere a 2300 días. Entonces esta expresión significa un día de 24 horas, así que tenemos 2300 días. En la lección anterior ya vimos el principio de interpretación. ¿Cuál es el principio de interpretación en la Biblia? Bueno, el principio de interpretación en la Biblia profética día por año. En la Biblia, un día vale un año. Este principio enseña que un día profético equivale a un año literal. Y por ejemplo, vamos a ver apenas Números 14, libro de Números, capítulo 14, versículo 34, para que corroboremos esto. Números 14, 34 dice lo siguiente:
Dice Números 14:34. Dice, conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Repito, un año por cada día. Así que el contexto de este versículo y el capítulo 14 nos habla del castigo que Dios le dio al pueblo de Israel, porque los 12 espías que fueron enviados a Canaán, 10 de ellos se rebelaron y dijeron que no podían pasar a la tierra de Canaán porque habían gigantes. Pero 2 de ellos fueron valientes y dijeron que sí podían por la mano de Dios. Así que esa rebelión del pueblo fue contra Dios, en pocas palabras. Sin embargo, quisieron acabar con Moisés, Aarón y los 2 que estuvieron en contra. Entonces Dios le dice que les va a dar un castigo. Y ese castigo era, en el versículo 34, Dios le dice, conforme al número de los días, de los 40 días que ellos recorrieron la tierra de Canaán para ver los frutos, para ver lo bueno que había, Dios lo iba a castigar 40 años, y ellos duraron 40 años en el desierto, por rebelarse contra él. Y por eso Dios dice, termina el versículo 34, conoceréis mi castigo. Pero ¿cómo iba a suceder esto? Bueno, cada año que pasaba era apenas un día. Y recordemos que Dios le dijo, y llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día. Así que cuando pasaba un año, apenas era un día para Dios. Pero en realidad pasaron 40 años y para Dios, el castigo que le dio para Dios, Dios para ellos, pasaron 40 días. Así que el principio de interpretación en la profecía, cuando nos encontremos con días, un día, en la profecía, tanto Daniel como Apocalipsis, un día equivale a un año. Un día equivale a un año. De esta forma, la purificación del santuario de la cual habla Daniel solo ocurría después de haber pasado 2300 años literales. ¿Y por qué? Como les repito, en Daniel dice 2300 tardes y mañanas. La expresión tardes y mañana viene también de Génesis, que se refiere a días de 24 horas. Pero según el principio bíblico, que un año es igual a un día, quiere decir que un día en la Biblia, en las profecías, representa días, representan años. Así que en Daniel, cuando a Daniel se le da la visión de que el cuerno pequeño atacaría el sacrificio continuo por 2300 días, se refiere a que el sacrificio, a que el cuerno pequeño, el papado, iba a atacar ese sistema de ofrendas durante 2300 años literales, y lo simbólico que significaba, lo iba a atacar por 2300 años. Así que el santuario terrenal, ya descubrimos que la profecía de Daniel 8:14 habla de un periodo de 2300 años, después de los cuales el santuario será purificado. Así que precisemos entender ahora qué es el santuario y qué significa su purificación. Porque recordemos que en Daniel se le dice hasta 2300 tardes y mañanas, recordemos, serían 2300 años, y entonces el santuario sería purificado. Pero ¿qué santuario? ¿Y qué es lo que sería purificado? Necesitamos entender ahora eso. Bueno, para entender esto tenemos que ver el santuario terrenal. ¿Cuál fue la orden de Dios a Moisés después de salir de Egipto? Bueno, en Éxodo 25:8, Dios le dice a Moisés, Moisés está en el monte, en el contexto, está hablando con Dios. Y Dios le dice a Moisés, me van a construir un santuario para habitar en medio de ustedes. Pero el versículo 9 le dice a Moisés, y lo harán conforme al modelo que te he mostrado. Incluso en el versículo 40 de Éxodo 25, y vamos a verlo para corroborar esto, Éxodo 25 dice lo siguiente. Éxodo 25, vamos a leer el versículo 8. Le dice Dios a Moisés, y hará un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y ahora dice el versículo 9, conforme a todo lo que yo te muestre,
El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Así que Moisés debía construir el santuario terrenal conforme al que Dios le estaba mostrando. Pero noten que el versículo 40 también le repite lo mismo, último versículo. Le dice Dios, mira, hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. O sea, el santuario terrenal tenía que ser una figura del verdadero santuario celestial. Aquí tenemos la primera palabra clave. Así que Moisés recibió la orden de construir un santuario. Este santuario debía ser construido conforme al modelo ya existente. Por eso las palabras, hazlo conforme al modelo que te he mostrado, que le fue mostrado en el monte, Éxodo 25:40, como lo acabamos de ver, y en Hebreos 8:5 vamos a ver lo que dice, es decir, el santuario celestial. ¿Cómo sabemos que es el santuario celestial que construyó Moisés? Moisés construyó el terrenal, pero con representación al celestial. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, yendo para el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 8, versículo 5 dice lo siguiente. Dice Pablo hablando del santuario, los cuales sirven, y es más, voy a leerlo del versículo 2, Hebreos 8:2. Dice lo siguiente, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Vamos al contexto, el versículo 1. Dice Pablo, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y ahora versículo 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Así que Moisés, según este versículo, hizo el santuario terrenal conforme al modelo del santuario celestial. Por eso al comienzo del video mostramos que estas 2300 tardes y mañanas tenían un evento en la tierra y un evento en el cielo. Y hoy vamos a ver lo que tiene que ver esas 2300 tardes y mañanas o años en el santuario terrenal. Así que siempre hubo un santuario. Este es el tema principal, este es el principal tema de la Biblia. En el Pentateuco, que son los 5 libros de Moisés, los 5 primeros libros de Moisés, 45 capítulos están dedicados al tema del santuario. En los libros de los profetas, otros 45 capítulos también tratan de este tema, del santuario. En los demás libros de la Biblia existen cerca de 150 referencias al santuario. Se cree que los salmos fueron escritos o recopilados para ser los cánticos utilizados en la adoración del santuario. En el libro de Apocalipsis está estructurado sobre la base del santuario. Por eso este tema es muy importante. Este libro posee 7 divisiones, el Apocalipsis, y cada una de ellas se inicia con una escena en el santuario celestial. Por ejemplo, las epístolas describen a Jesús como sacerdote, sumo sacerdote, propiciatorio y ofrenda. En otras palabras, el santuario es el centro del pensamiento de los escritores bíblicos. El santuario está en toda la Biblia. Y esto es muy importante y por eso Dios mandó a hacer una copia, porque todo el significado del santuario terrenal tiene su simbolismo en las cosas celestiales. Así que los servicios del santuario eran los siguientes. En el santuario trabajaban 38,000 levitas, que eran los que podían trabajar en el santuario. Y eso lo pueden corroborar en Primera de Crónicas 23:3. Habían 38,000 levitas. Habían 288, eran cantantes. Y me llama mucho la atención que en Primera de Crónicas 25:7, que habla que habían 288 cantantes en el santuario, dice que el versículo que eran preparados en el canto, o sea, no que era que cantaba cualquiera en el servicio del santuario, no, eran organizados, eran especialmente preparados. Eso nos deja claro que si seguimos este principio bíblico, cualquiera no puede cantar en la iglesia, como él quiera,
sino que debe seguir una instrucción para cantar debidamente delante de Dios. También habían 4.000 músicos, 4.000 porteros, lo dice Primera de Crónicas 23:5. También habían 6.000 oficiales y jueces, y todavía los sacerdotes que se dividían en 24 turnos. Primera de Crónicas, capítulo 24, todo el capítulo, dice todo esto: 6.000 oficiales, jueces y los sacerdotes que se dividían en 24 turnos. Todos ellos trabajaban para hacer posible la mediación y el perdón de los pecados del pueblo de Israel. Todos ellos. Solamente los levitas podían trabajar en el santuario, los consagrados para trabajar en ese santuario. Así que describiremos a continuación dos servicios básicos realizados en el santuario. Dos servicios básicos que se realizaban en el santuario que son de mucha importancia, que es el servicio diario, que es lo que se oficiaba diariamente, y el servicio anual, porque había un servicio anual que era sumamente de mucha importancia. Así que la pregunta es la siguiente. El servicio diario, ofrenda por los pecados, ese era el servicio diario. ¿Cuántos corderos morían cada día en el santuario? Por ejemplo, Éxodo 29:38. Vamos a ver lo que nos dice. Éxodo 29, 38 y 39 dice lo siguiente. Le dice Dios: esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día continuamente. Y noten ustedes que en Daniel vimos que el cuerno pequeño atacaría el sacrificio continuo. Eso simbolizaba algo que más adelante lo vamos a ver, porque es muy importante, y por eso lo atacó. Satanás utilizó este poder para atacar el sacrificio continuo. Verso 39. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerá a la caída de la tarde. Así que mañana y tarde, un día completo debía ser el sacrificio continuo, tarde y mañana. A las 9 de la mañana y a las 3 de la mañana se sacrificaba el cordero, y a las 3 de la tarde, se sacrificaba el cordero, y eso debía ser continuamente, cada día. Así que los sacrificios de la mañana y de la tarde eran ofrecidos diariamente, incluso en la fiesta de la Pascua, en el Pentecostés, en el día de la expiación o en cualquier otra fiesta especial. Por eso se llamaba sacrificio continuo, porque no cesaba. También lo dice Éxodo 29:42, no cesaban estos sacrificios. Y era una figura especial, un ejemplo del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Este sacrificio no era realizado por personas particulares, era ofrecido en favor del pueblo como un todo. No era un sacrificio que el pecador ofrecía a Dios, sino un sacrificio que Dios ofrecía en favor de su pueblo. Esto era un beneficio especial para los pobres, quienes no poseían animales para sacrificar, y para los israelitas que por ventura o desventura estuvieron distantes del santuario, como en el caso de Daniel, quien hacía sus oraciones con el rostro orientado hacia el santuario. Y eso era muy importante, que se hicieran esos sacrificios continuos, como lo dice la lección, porque había gente que no tenía plata para ofrecer los animales ni comprarlos, ni tenían animales, y entonces este sacrificio continuo servía también para el perdón de los pecados del pueblo que no tenía esos recursos. Y eso el simbolismo nos da a entender lo que significa que Cristo, al morir en la cruz del Calvario, ha hecho ese sacrificio por todos los seres humanos que quieran aceptar, que tengan la disposición de aceptar lo que Dios ofrece, el perdón de los pecados a través del arrepentimiento. Y continuamente, mientras estemos con vida, ese sacrificio está disponible para ti y para mí. Por eso se hacía continuamente, para aquellas personas que querían aceptarlo, que no podían, que no querían. Dios estaba dispuesto a darles ese perdón. Así que había otro tipo de ofrendas en el santuario, ofrendas por los pecados cometidos. Cuando un israelita pecaba, debía llevar un animal hasta el santuario. Se utilizaban diferentes animales para cada tipo de pecado. El animal más común era el cordero. El pecador colocaba las manos sobre la cabeza del animal.
confesaba su pecado y enseguida lo inmolaba, o sea, lo desgollaba. El sacerdote tomaba la sangre de la ofrenda y la llevaba dentro del compartimiento del santuario llamado lugar santo. O sea que el sacerdote tomaba la sangre de este cordero y la llevaba al lugar santo, donde solamente podían entrar los levitas, pero la persona arrepentida colocaba la mano sobre el cordero, símbolo de que estaba transfiriendo los pecados sobre el cordero que iba a morir. O sea que el culpable en sí de los pecados de él sería el cordero. Así que en algunos casos la sangre de la ofrenda debía ser salpicada en la cortina que separaba el compartimiento santo y santísimo. Y también era colocado sobre los cuernos del altar del incienso. Eso lo dice Levíticos 4, 5 al 7. Eso es lo que hacía el sacerdote. Salpicaba la sangre en la cortina que separaba el lugar santísimo del santo. Había una cortina que separaba los dos compartimientos, era el lugar santo y lugar santísimo, y el sacerdote con la sangre que se derramaba del cordero la llevaba hacia adentro y la salpicaba 7 veces en la cortina. De esta forma ingresaba el pecado dentro del santuario. O sea, ¿el pecado de quién? De la persona que cometió el pecado, lo traspasó al cordero, el cordero murió y esa sangre del cordero es transferida al santuario. O sea, los pecados de esa persona son transferidos al santuario y a través de la sangre o a través de la carne de la ofrenda del sacerdote que comía antes de entrar al santuario entraban los pecados. Así el santuario recibía los pecados diarios y de esta forma era contaminado. Por esta razón necesitaba de una purificación. Hablando del santuario terrenal, por eso la sangre que se llevaba diariamente y era salpicada en la cortina que separaba el lugar santo del santísimo, ¿cómo ustedes creen que se iba a colocar esa cortina? Sumamente muy desagradable, demasiada sangre, y por eso tenía que haber un día especial donde hubiera una purificación. Todo eso ya manchado de sangre debía ser sacado, lavado y nuevamente unas cortinas nuevas. Pero ese era un día especial. Pero cada día se hacía este sacrificio diario de los animales y cada día se entraban los pecados simbólicamente en el santuario. Por eso entendemos que necesitaba una purificación. Así que en el servicio anual, el día de la expiación o purificación, así se llamaba, día de la expiación o purificación, o día del Yom Kippur, o sea, día del juicio. ¿Qué otro servicio existía en el santuario y cuándo era realizado? Según Levítico 19, 29, 16, 29 al 30. Mira lo que dice Levíticos 16, 29 y 30. ¿Qué otro servicio existía en el santuario y cuándo eran realizados? Dios le dice a Moisés y a Aarón: mira que Jehová os dio el día de... mira que Jehová os dio el día de reposo y por eso el sexto día os da pan. Perdón, estoy en Éxodo, es Levítico. Levíticos. Levítico 16. Aquí está, Levítico 16, 29 y 30. Ahora sí, le dice Dios: y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, claro, no es el mismo mes que nosotros tenemos hoy en día, que es septiembre. En ese tiempo, o en el calendario judío, que es el original, el mes séptimo está entre septiembre y octubre, pero más que todo en octubre. A los 10 días del mes afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en ese día se hará expiación. O sea, en ese día especial, en el séptimo mes, a los 10 días de ese séptimo mes, se haría expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. En ese día, día de la expiación, era un día en especial donde se purificaba el santuario, en el mes séptimo. A los 10 días del mes séptimo era la preparación.
Así que el día de la expiación era era el 10º día del 7º mes, llamado Timri. Esta fiesta anual era la purificación del santuario, que se realizaba solo una vez al año. O sea, una vez al año se purificaba el santuario. Y hay que notar que en Daniel encontramos que y el santuario sería purificado. O sea que en un día especial el verdadero santuario celestial sería purificado. Era uno de los días más importantes en Israel y se lo celebraba como una ceremonia muy especial. Durante todo el año el santuario era contaminado con los pecados que simbólicamente ingresaban mediante la sangre de los sacrificios. Así los pecados eran perdonados y el pecador era considerado limpio en ese día especial, en el día de la expiación, aunque sus registros quedaban grabados en el santuario y lo contaminaban. Por esto era necesario una purificación. Procedimientos preliminares. Antes de realizar la ceremonia del día de la expiación, ¿qué hacía el sumo sacerdote? Bueno, según Levíticos 16, 3 y 4, miremos lo que hacía el sumo sacerdote. Versículos 3 y 4. ¿Qué eventos hacía el sumo sacerdote? Dice: con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para la expiación y un carnero para el holocausto. Mire lo que hacía Aarón. Se vestirá las túnicas santas de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras con que ella se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Así que el sumo sacerdote debía estar totalmente con una vestimenta adecuada para entrar en el santuario, o sea que el sacerdote hace una preparación adecuada. Versículo 11 y 14 también dice, del 11 al 14 dice, el sacerdote, y hará traer Aarón el becerro que ha preparado para la expiación suya, debía ofrecer un carnero para su propio pecado, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasa de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio. Esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Así que el sacerdote debía hacer una preparación, vestirse adecuadamente, hacer expiación por su pecado, sacrificando un cordero por su pecado y por los de su casa, y luego debía entrar en el santuario con la sangre de ese becerro que llevaban sus pecados y con un incensario para que hiciera olor grato delante de Jehová, y lo colocara delante del propiciatorio donde estaba la santa presencia de Dios, y la nube de humo subía, y luego que la nube de humo subía, que cubría la santa presencia de Dios, la santa Shekinah, que era una gloria indescriptible, que si el sumo sacerdote miraba moría. Para eso servía el incensario, para que esa nube cubriera todo ese lugar santísimo, y luego se destapaba el propiciatorio y se echaba 7 veces la sangre sobre lo que estaba dentro del arca. Y dentro del arca estaba la santa ley de Dios, el maná y la vara de Aarón. Pero se echaba la sangre sobre el propiciatorio, símbolo de que el sumo sacerdote había hecho expiación por su pecado era perdonado, y hacía estos procedimientos. La preparación para las festividades de este día comenzaban 10 días antes. Esos eran días de arrepentimiento destinados a operar un cambio en el corazón. El sumo sacerdote que dirigía la ceremonia tenía también una preparación especial, como lo vimos. Una semana antes del día de la expiación, una semana antes, se mudaba para los recintos del templo para orar y meditar. Número 2, se bañaba y se vestía ropa santa, como lo vimos.
Vestía un cinturón blanco, una mitra de lino, sin ostentación, para estar delante de Dios. Si había una preparación sumamente adecuada de parte del sacerdote que Dios había ordenado. Antes de comenzar la expiación por el pueblo, el sumo sacerdote debía hacer expiación por sus propios pecados. Debía estar limpio para ser el mediador entre Dios y el pueblo. Por eso debía estar limpio. Eso significaba la pureza. Debía ser alguien puro que estuviera representando a los seres humanos ante Dios. Los ritos de preparación. ¿Qué animales entraban en la escena en el día de la expiación? De la purificación del santuario. ¿Qué animales entraban en la escena? Bueno, si nosotros leemos Levítico 16, 5 al 10, nos dice que había, vamos a leerlo, Levítico 16, 5 al 10 dice: y de la congregación de los hijos de Israel tomarás 2 machos cabrios para expiación y un carnero para el holocausto. Así que se tomaban 2 machos cabrios. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2, o sea, después que el sacerdote hacía el proceso que acabamos de decir, él tomaba 2 machos cabrios y lo presentaba delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión, o sea, en el santuario lo presentaba ante Dios. Verso 8, y echará suerte a Aarón sobre los 2 machos cabrios, una suerte para Jehová y otra suerte para Azazel. Eran elegidos 2 corderos, y el que eligiera a Jehová se apartaba para algo especial, mientras que otro también se apartaba para algo especial. Verso 9, y hará traer a Aarón el macho cabrio sobre el cual cayere la suerte por Jehová. Así que se elegía primeramente que Dios había escogido por medio de la suerte, y ofrecerá en expiación, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrio sobre el cual cayere la suerte por Azazel, o sea, el que Dios no había elegido, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Así que el otro carnero era enviado al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasa de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Así que la sangre del becerro que Dios, o del macho cabrio que Dios había elegido, era derramada, se llevaba en un tazón para donde estaba la presencia de Dios, se colocaba el incensario aromático, como les acabo de explicar, y luego se destapaba el arca y se echaba 7 veces la sangre. Mientras que el otro macho cabrio, que no fue elegido por Dios, era llevado al desierto, pero después que el sumo sacerdote saliera de hacer su trabajo. Así que los machos cabrios eran separados el 10º día del 7º mes. Eran sorteados. Uno representaba al Señor y el otro era el chivo expiatorio, en hebreo Azazel. Después de echar suerte sobre los machos cabrios, el sumo sacerdote mataba un novillo y tomaba un novillo y lo mataba. Y un sacerdote colocaba parte de la sangre en un recipiente. La movía de modo que no se coagulara. Mientras tanto, el sumo sacerdote tomaba la brasa del altar, en donde las ofrendas eran quemadas, y las colocaba en un incensario. También llenaba sus manos de suave incienso, y llevaba ambos dentro del santuario, en el lugar santísimo. Colocaba el incensario en el propiciatorio, el cual era cubierto por una nube para que él no muriese. Concluida esta parte, el sumo sacerdote salía para recibir del sacerdote la sangre del novillo. Entonces llevaba esta sangre al lugar santísimo, donde la salpicaba con su dedo sobre el propiciatorio en dirección al oriente por 7 veces. Ahora sí, al volver del lugar santísimo, o sea, de donde está la presencia de Dios, el sumo sacerdote mataba al chivo expiatorio por los pecados del pueblo. Recordemos que él presenta sus pecados primero y los de su casa, o sea, los de su nación, de su casa, y luego
mata al chivo expiatorio que eligió Dios por los pecados del pueblo, volvía a entrar en el lugar santísimo donde asperjaba la sangre con su dedo sobre el propiciatorio, como lo había hecho anteriormente con la sangre del novillo. Después de esto, el sumo sacerdote volvía al patio y bendecía al pueblo. Entonces, cuando haya acabado de hacer expiación por el santuario, por el tabernáculo de reunión y por el altar, hará acercar al macho cabrio vivo, o sea, el que no fue elegido, en representación de Azazel, y lo mandará al desierto donde moría. Lo mandaban al desierto donde moría. O sea que cuando salía el sumo sacerdote a hacer su labor de ofrecer el chivo expiatorio por su pecado, y luego salir y ofrecer el chivo expiatorio por los pecados del pueblo, luego al salir, la sangre que traía la colocaba, o sea, en pocas palabras, la sangre significa la vida. Los pecados que estaban, por decir los restantes, eran puestos sobre el macho expiatorio por Azazel, donde se colocaban encima y era enviado al desierto a morir. Eso tiene su simbolismo y es muy interesante. ¿Qué simbolizan los animales? Bueno, según Hebreos 9, 11 al 14 nos dice lo siguiente. ¿Qué simbolizaban los animales? Hebreos 9, 11, hasta el versículo 14. Hebreos 9, versículo 11. Dice lo siguiente: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no es de esta creación, y no por sangre de machos cabrios ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabrios y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santificaba para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, ¿qué simbolizaba estos animales? Uno, simbolizaba al Señor, que iba a morir, iba a entrar en el santuario, a hacer expiación por nuestros pecados, por los de su casa primero, como lo hacía el sumo sacerdote, y luego por los del pueblo, y entonces va a volver y va a poner los pecados sobre el macho cabrio Azazel. ¿Quién representa a Azazel? Bueno, el macho cabrio que representa al Señor, el cual moría el día de la expiación, es un símbolo de Cristo, quien vino al mundo para morir por los pecados de la humanidad. Eso lo dice Isaías 53, que fue molido por nuestras rebeliones, afligido por nuestros pecados, y Juan 1:29, donde Juan dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso el Cordero, que era elegido para Dios, era Cristo. Por eso el santuario es muy importante, porque los simbolismos, todos del santuario señalan a Cristo, a Cristo. Pero claro, no podemos detallar todo porque no estamos estudiando el santuario, sino viendo un ejemplo de lo que se hacía en el santuario terrenal, para luego en la segunda parte ver lo que se está haciendo en el celestial, porque estamos hablando de Daniel, estamos estudiando desde Daniel capítulo 8, y en Daniel se menciona también el santuario sería purificado, y por eso estamos viendo qué se hacía en el santuario terrenal, y un poco de su simbolismo. En Apocalipsis 13:8 dice que el Cordero que fue inmolado desde el principio de la creación, o sea, dando a entender que Cristo fue destinado desde el principio de la creación para ser ese Cordero que iba a ser sacrificado por la humanidad, para el perdón de los pecados de la humanidad, quien aceptase. La purificación del santuario era una ilustración de las 3 fases del ministerio de Cristo. Escuché 3 fases del ministerio de Cristo. Número 1, Cristo es el sacrificio sustitutivo. ¿Qué quiere decir? Que Cristo murió en mi lugar. Gracias a Él no tengo que morir. Y más aún, si acepto el perdón que Él me ofrece, arrepintiéndome y confesando mis pecados, Él es mi sacrificio sustitutivo. Me garantiza el perdón y me da la vida eterna.
Ahora, la segunda mediación o segunda fase es que Cristo hace mediación sacerdotal en el santuario celestial. Y luego, en tercero, hace el juicio final. Por eso, el chivo expiatorio o Azazel, quien era llevado al desierto y abandonado para morir allí, es una representación de Satanás, quien después del regreso de Cristo será encadenado por 1000 años. Y Jeremías 4, 23 y 26, si usted lo lee, capítulo 4, versículo 23 al 26, dice que en Jeremías una profecía que el mundo va a estar desierto con millones de cadáveres en la tierra cuando venga el Señor, que destruirá con el resplandor de su gloria a todos aquellos que no lo obedecieron. El mundo se convertirá en un vasto desierto y Satanás quedará en este mundo desolado y desierto, lo dice Jeremías. Por eso el macho, el chivo expiatorio, que no era elegido por Dios, que representaba a Azazel, es una representación de Satanás, porque Cristo, cuando regrese por su pueblo, nos llevará al cielo por 1000 años y este mundo quedará desierto, y el que va a estar en este desierto es Satanás, lo dice Apocalipsis 21 al 13. Así que Satanás, quien después del regreso de Cristo será encadenado por 1000 años, después de cumplidos los 1000 años será librado para su posterior y definitiva destrucción, lo dice Apocalipsis 27 al 9. El chivo expiatorio solo entraba en la escena una vez terminada la expiación, según Levíticos 16:20. Satanás no participaba de la expiación de los pecados, sino que era el destruido por sus propios pecados y por los pecados cometidos por la humanidad bajo su influencia. Por eso el sumo sacerdote colocaba los pecados sobre este chivo expiatorio y era lanzado al desierto para que muriera. Porque en este mundo donde también influyó Satanás para hacer rebelar a los seres humanos, él también será destruido aquí con fuego que desciende de Dios, como lo dice Apocalipsis 20, versículo del 7 al 9, será destruido completamente. Así que Jesús cumplió Jesús con el símbolo de los animales sacrificados en el santuario. Sí, perfectamente, porque en Mateo 27, 50 al 51, vemos que si usted lo lee, vemos que el velo del santuario terrenal se rasgó de arriba hacia abajo, dando a entender que el sacrificio de los animales ya no iba más, porque el verdadero sacrificio que representa a Cristo Jesús ya había muerto en la cruz en ese mismo tiempo. Y Lucas 24, 44 y 47 también menciona lo mismo. Así que todos los sacrificios del santuario estaban direccionados a mostrar la salvación por la fe e instruían al pueblo de Dios acerca del terrible carácter del pecado y señalaban el medio elegido por Dios para terminar con el pecado. Es decir, el sacrificio del Hijo de Dios. Cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo que separaba el lugar santo del Santísimo se rasgó de arriba abajo, indicando el fin de todo el sistema de sacrificio de animales, que por 1000 años había anunciado la muerte del Hijo de Dios. O sea, ya no hay necesidad de sacrificar corderos, porque Cristo, nuestro cordero, fue sacrificado para la expiación de nuestros pecados. Y eso era lo que Dios quería enseñar a través del santuario terrenal. Pero recordemos que el cuerno pequeño echó por tierra la verdad. El sacrificio continuo hizo cuanto quiso y prosperó, pero al final de los 2300 años, este cuerno pequeño sería destruido, que lo veremos en la segunda parte. Así que, ¿qué sucedió con el santuario terrenal? El que construyó Moisés, que luego fue modificado por Salomón y luego reconstruido o modificado literalmente por Herodes el Grande. ¿Qué sucedió con este templo en el tiempo que estaba Jesús? Jesús dio una profecía en Mateo 24, y Jesús, si usted lo lee, Mateo 24, 1 y 2, Jesús habla del templo y dice que de cierto dijo que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. O sea, una profecía contra Jerusalén. Ese templo fue destruido completamente.
Por eso miremos un poco de la trayectoria del santuario. Y la trayectoria fue de la siguiente manera. Escuche bien, el santuario terrenal fue el centro de la adoración del pueblo de Dios durante siglos. La primera tienda fue construida por Moisés por orden de Dios en el desierto. Eso lo vimos en Éxodo 25:8. Este tabernáculo o tienda móvil viajaba con el pueblo por el desierto en dirección a Canaán. Algunos estudiosos creen que durante ese periodo de 40 años de peregrinación por el desierto, el tabernáculo fue cambiado o restaurado 41 veces. Cuando finalmente llegaron a Canaán, el tabernáculo fue establecido definitivamente en Silo. En Silo fue establecido ya el tabernáculo, o sea, ya no se movía de ahí. Pero cuando David llegó a ser rey, después que Dios le concedió la victoria sobre sus enemigos, sintió el deseo de construir un lugar digno de ser morada del Altísimo. Lo dice 2 Samuel 7, 1 y 2. O sea, David nació el deseo de construir un lugar digno para que habitara, para colocar el santuario ahí. Pero por el hecho de haber sido un hombre de guerra, Dios no le permitió edificar el templo y encomendó la labor a su hijo Salomón. Eso lo dice 1 Reyes 6. O sea, Salomón se encargó de construir el lugar digno para el santuario, para la casa de Dios. Siglos después, este mismo templo, ahora sí el templo, Salomón construyó el primer templo donde estaba el santuario. O sea, construyó Jerusalén donde estaba el santuario, pero fue destruido por Nabucodonosor, como lo leímos en las lecciones pasadas. Dios permitió que Jerusalén, que construyó Salomón, donde estaba el arca del pacto, el santuario, fuera destruido. Jeremías lo escondió, dice la historia. Sin embargo, siglos después, este mismo templo fue reformado por Herodes y desde entonces era llamado Templo de Herodes. Fue este el templo que Jesús visitó y el cual dijo, no quedará piedra sobre piedra, Mateo 24, 1 y 2. Esta profecía de Cristo se cumplió en el año 70 después de Cristo. Así que Jesús había anunciado la destrucción de este templo mucho antes, en el año aproximadamente 30, casi 31, porque en el año 31 murió Jesús. Pero la profecía se cumplió, la que dio Jesús, en el año 70 después de él, cuando la ciudad de Jerusalén y el templo fueron destruidos por orden de Tito, el emperador romano. Así que el primer templo que construyó Salomón fue destruido, fue reedificado por los israelitas, fue mejorado por Herodes el Grande, fue llamado Templo de Herodes y luego fue destruido por una profecía que dijo Jesús, quienes se encargaron, los mismos romanos, el emperador Tito de Roma, se encargó de destruir el templo de Jerusalén. Así que, ¿de qué santuario se hablaba? ¿O de qué santuario entonces se habla en Daniel 8:14? Si la profecía fue dada en los días de Daniel, él vivió cerca de 600 años antes de Cristo. Entonces no puede referirse a santuario terrenal. La profecía señala una purificación que sucedería al fin del periodo de 2300 años, lo que excede por lejos de la historia del santuario terrenal. O sea, no tiene que ver los 2300 días, 2300 años con el santuario terrenal, porque el santuario fue destruido terrenal en el año 70 después de Cristo y todavía no se habían cumplido los 2300 años. Que fue destruido en el año 70 después de Cristo. Por esto el santuario que sería purificado al final de los 2300 tardes y mañanas solo podía ser el santuario celestial. El santuario celestial. Y por eso el apóstol Pablo dice en Hebreos 9, 23 y 24, dice lo siguiente. Hebreos 9, versículos 23 y 24, dice el apóstol Pablo: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos.
porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. No entró. Figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Así que Cristo entró en el verdadero santuario celestial, el cual fue figura de lo que hizo Moisés. Y las 2300 tardes y mañanas, en conclusión, tienen que ver, la purificación tienen que ver con lo que es la purificación del verdadero santuario, pero no terrenal, sino celestial. Así que de lo que está hablando Daniel 8:14, que el santuario sería purificado, no se refiere al santuario terrenal, sino al celestial, por varias razones, las cuales vimos. Así que, terminando, así como la purificación del santuario terrenal en los días del Antiguo Testamento representaba un juicio vindicador del pueblo de Dios, lo mismo sucedería al término de la purificación del santuario celestial. El pueblo de Dios sería vindicado, o sea, sería restablecido. La ley de Dios que fue pisoteada por el cuerno pequeño será restaurada y la iglesia remanente que estuvo escondida en el desierto por años, Apocalipsis 12, 6 y 16, saldrá a la luz. En pocas palabras, al fin del periodo de estos 2300 años, que el cuerno pequeño pisoteó la ley de Dios y al pueblo santo y destruyó el santuario, que todo era comandado por Satanás, al final de ese periodo de 2300 años, la iglesia remanente, como leímos al principio, la que sería restauradora de la verdad del santuario, iba a surgir. Y esa iglesia remanente surgió. Y vamos a ver en el siguiente video quién es esa iglesia y cómo nace esta iglesia a través de las 2300 tardes y mañanas. Ahora estamos listos para comprender la profecía de las tardes y mañanas que indican la purificación del santuario. ¿En qué año ocurrió este evento? ¿Qué importancia puede tener para los cristianos de hoy? Estas y otras preguntas serán comprendidas en nuestro próximo estudio. En este momento, solo nos resta recordar las promesas bíblicas, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Antes fue tentado en todas las cosas a nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, por tanto, confiadamente junto al trono de la gracia, a fin de recibir misericordia y hallar gracia y oportuno socorro. Dios quiera bendecirte. Espero que esto te haya servido de mucho, que lo poco que pudiste entender puedas corroborarlo, puedas revisarlo, puedas repetir el video y ver cómo era lo que se hacía en el santuario terrenal, una figura de lo que se hizo o de lo que se está haciendo en el santuario celestial. Y es de mucha importancia este tema porque ahí podemos ver por qué Satanás utilizó este poder, el cuerno pequeño, para atacar el santuario terrenal. Tanto así que mucha de la gente, la mayoría, no conoce el santuario, no le interesa estudiar el santuario terrenal, que son las figuras del santuario celestial, la cual habla Pablo en Hebreos y habla de su significado. Por eso Satanás quiso destruir el santuario terrenal a través de este poder, para que la gente no se diera cuenta de las grandes verdades que se encuentran a través del santuario. Dios quiera bendecirte y nos vemos en otro video para seguir estudiando la segunda parte de las tardes y mañanas. Dios te bendiga.